La enorme estación espacial More flotaba en la oscuridad como una joya resplandeciente. Durante 50.000 años había sido el centro del poder galáctico. Hoy, cientos de especies alienígenas se reunían en su gran salón de cristal. La reunión estaba a punto de comenzar. La doctora Sarah Chen caminaba por el enorme corredor. Sus pasos resonaban en el vasto espacio. A su alrededor, criaturas de toda la galaxia se movían con gracia y dignidad. Algunas parecían árboles andantes con corteza plateada. Otras flotaban como esferas de luz pura. Unas pocas se asemejaban a cristales gigantes que cantaban al moverse. Sarah se sintió muy pequeña. Era la única humana en un salón construido para gigantes. Su sencillo uniforme gris parecía simple junto a las elaboradas túnicas y los trajes biomecánicos de los otros delegados. Solo llevaba una pequeña tableta de datos, mientras que otros tenían pantallas flotantes y proyecciones holográficas siguiéndolos. El salón de reuniones era impresionante. El techo se extendía tan alto que se formaban nubes cerca de la cima. Las paredes estaban hechas de algún tipo de cristal que mostraba las estrellas del exterior. Miles de asientos, dispuestos en círculos perfectos, miraban hacia el escenario central. Cada asiento estaba diseñado para un tipo diferente de cuerpo alienígena. El embajador Beltar llamó al orden. Era una criatura reptiliana del doble de la altura de Sarah. Sus escamas eran de un verde profundo con bordes dorados. Su voz retumbó por todo el salón sin necesidad de tecnología que la amplificara. Hoy consideramos la solicitud de la especie llamada humanos. Una ola de lo que Sarah solo pudo describir como risa recorrió la asamblea. Sonaba como campanas de viento mezcladas con truenos y el zumbido de máquinas. La delegación Borak, que parecían osos acorazados erguidos sobre sus patas traseras, emitieron bufidos. Su líder se puso de pie. «Honorable consejo», dijo el Borak, «estos humanos han tenido viajes espaciales por solo 200 años. Nosotros hemos navegado entre las estrellas durante 40.000 años. Son infantes jugando con juguetes que apenas comprenden». Más risas llenaron el salón. Un ser cristalino que parecía un diamante andante habló a continuación. Su voz era como el repique de campanas. «El colectivo Quartzian ha observado a esta especie. Todavía libran guerras en su planeta natal. Contaminan su propio entorno. No han aprendido las lecciones básicas de la civilización». Sarah observó cómo orador tras orador desestimaba a la humanidad. El representante de la hegemonía habló de cómo los humanos eran demasiado violentos. Los seres de energía de Sapiria dijeron que los humanos estaban demasiado atados a la materia física para comprender la verdadera existencia. El colectivo de IA de Alter dijo que la tecnología informática humana era primitiva más allá de toda medida. Ni siquiera pueden ponerse de acuerdo entre ellos, dijo una masa flotante que hablaba a través de cambios de color en su superficie. Su planeta tiene cientos de gobiernos diferentes. ¿Cómo pueden hablar por su especie cuando su especie no puede hablar con una sola voz? Sarah se encontraba en el centro del gran círculo. A su alrededor, miles de ojos, sensores y otros órganos se enfocaban en ella. Sintió el peso de su atención. Estos seres habían construido imperios que duraron más de lo que la civilización humana había existido. Tenían tecnologías que parecían magia. Habían resuelto problemas con los que los humanos todavía luchaban. «Doctora Chen», dijo el embajador, su voz ahora con un tono de paciencia aburrida. «Puede hablar en nombre de su especie antes de que votemos». Sarah dio un paso adelante. Su voz parecía diminuta en el vasto espacio, pero la acústica del salón la llevó a cada rincón. «Honorables delegados, la humanidad es joven. Eso es cierto. Hemos cometido errores. Eso también es cierto. Pero hemos aprendido de nuestros errores rápidamente. Nos adaptamos. Sobrevivimos. Nos hacemos más fuertes». Sobrevivir. Las escamas del líder Borak vibraron con diversión. «Hablas de la supervivencia como si fuera algo difícil. Nosotros hemos sobrevivido durante milenios sin el caos y el conflicto que marca a tu especie». «Sí», dijo Sarah en voz baja. «Ustedes han sobrevivido. Pero ¿cuándo fue la última vez que enfrentaron un verdadero desafío? ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron que cambiar, o crecer, o ir más allá de lo que creían posible?» El salón quedó en silencio por un momento. Sarah podía sentir la confusión en el aire. Estos seres no entendían lo que quería decir. Un ser de energía habló, sus palabras formándose directamente en la mente de todos. «Hemos trascendido la necesidad de la lucha. Hemos encontrado la paz, el conocimiento y la armonía. Estas son las marcas de una verdadera civilización.
Quizás, dijo Sara. ¿Pero qué sucede cuando la paz no es suficiente? ¿Qué sucede cuando el conocimiento falla? ¿Qué sucede cuando la armonía es rota por algo que no pueden entender o con lo que no pueden negociar? Tales cosas no le suceden a las especies civilizadas, dijo el embajador Beltar con firmeza. Tenemos protocolos, tenemos sistemas, tenemos miles de años de diplomacia exitosa. La votación se llevó a cabo de inmediato. Fue unánime. A la humanidad se le concedió solo el estatus de observador. Podían ver las reuniones del Consejo, pero no participar. Podían comerciar con las especies miembros, pero no unirse a ninguna asociación oficial. Se les dijo que regresaran en unos pocos miles de años, cuando hubieran madurado. Mientras Sara salía del salón, pasó junto a monumentos a las grandes civilizaciones galácticas. Cada uno contaba historias de expansión pacífica y crecimiento filosófico. Vio registros de la transformación del colectivo etéreo de seres físicos a energía pura. Leyó sobre el viaje de 40.000 años de los Borak para perfeccionar su sociedad. Estudió los registros Quartzian de descubrimientos matemáticos que abarcaban millones de años. En ninguna parte vio mención alguna de la guerra. En ninguna parte había registros de especies que enfrentaran la extinción y lucharan para sobrevivir. En ninguna parte encontró historias de civilizaciones forzadas a cambiar o morir. Estas especies habían sido tan exitosas durante tanto tiempo que habían olvidado cómo se sentía el verdadero peligro. Sara llegó a su pequeña nave en el muelle de atraque. Parecía fea junto a las elegantes naves de las especies del Consejo. Las naves humanas estaban construidas para la función, no para la belleza. Tenían un blindaje grueso, motores potentes y sistemas de armas que el Consejo consideraba toscos. Mientras se preparaba para partir, un joven ayudante de la delegación Quartzian se le acercó. El ser parecía una versión pequeña de las criaturas de cristal más grandes. Su luz parpadeaba nerviosamente. «Doctora Chen», dijo con una voz como campanas tintineantes, «estudié la historia de su especie para esta reunión. Encontré algo desconcertante. Su gente ha enfrentado la extinción muchas veces. Edades de hielo, impactos de asteroides, plagas, guerras. Y sin embargo, siempre sobreviven». «¿Cómo?», Sara miró al joven alienígena. «Nos adaptamos, luchamos, nunca nos rendimos. Cuando el universo intenta matarnos, aprendemos a devolverle el golpe». La luz del ayudante parpadeó con confusión. «Pero matar está mal. La violencia es la marca de las especies primitivas». «Quizás», dijo Sara mientras abordaba su nave. «Pero a veces, ser primitivo es exactamente lo que necesita ser». El viaje de regreso a la Tierra duró 3 semanas. Sara pasó el tiempo escribiendo su informe para el gobierno humano. Describió la tecnología avanzada del Consejo y sus civilizaciones pacíficas. Notó su vasto conocimiento y sus impresionantes logros. Pero también notó algo más. «Han olvidado cómo luchar», escribió. «Han vivido en paz tanto tiempo que no pueden imaginar una guerra real. Han estado a salvo tanto tiempo que no reconocen el peligro real. Son como niños que nunca han visto una tormenta, preguntándose por qué alguien construiría muros fuertes». Sara envió su informe a la Tierra con una simple recomendación. «Sigan construyendo nuestras defensas. Sigan entrenando nuestro ejército. Sigan preparándose para la guerra. Algo me dice que en esta galaxia pacífica puede que seamos los únicos listos cuando la paz termine». Las especies del Consejo regresaron a sus mundos perfectos y sus civilizaciones avanzadas. Continuaron con sus investigaciones, su arte y su filosofía. Estaban seguros de que el universo era un lugar donde la sabiduría, la edad y la negociación pacífica podían resolver cualquier problema. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. 3 meses después de que los humanos fueran enviados lejos, el capitán Velan de la nave patrullera de la hegemonía descubrió algo imposible. La estación Kepler, un importante puesto comercial en el borde exterior de la galaxia, había desaparecido. No destruida, no dañada, simplemente desaparecida. ¿Dónde debería haber estado la estación? El espacio vacío se extendía sin fin. Velan ordenó a los sensores de su nave que escanearan el área. No encontraron nada. Ni escombros, ni firmas de energía, ni rastro de que una estación que albergaba a 50.000 seres hubiera existido alguna vez allí. Solo un extraño polvo oscuro flotaba donde una vez estuvo la estación Kepler. «Esto no puede ser correcto», dijo Velan a su tripulación. «Vuelvan a escanear». Los resultados fueron los mismos. La estación y todos en ella se habían desvanecido por completo.
Velan informó del incidente al Consejo, pero su informe fue archivado como un mal funcionamiento del sensor. La estación Kepler probablemente sufría una interrupción en las comunicaciones. Estas cosas sucedían a veces en el borde exterior. 2 semanas después, otra estación quedó en silencio. Luego otra. Un patrón comenzó a surgir, pero el Consejo tardó en reconocerlo. Eran puestos remotos, lugares donde los problemas de comunicación eran comunes. El Consejo tenía cosas más importantes de que preocuparse que unas pocas dificultades técnicas. En la frontera, la primera evidencia real provino de un monitor de espacio profundo Quartzian. El ser de cristal realizaba observaciones de rutina cuando detectó movimiento en la oscuridad entre las estrellas. Al principio, pensó que las lecturas eran errores. Nada podía moverse tan rápido y permanecer oculto a los sensores avanzados. Luego las vio claramente. Naves como ninguna otra en la base de datos galáctica. Eran enormes, oscuras y angulares. Parecían curvar la luz a su alrededor, haciéndolas difíciles de ver incluso cuando sabías que estaban allí. Se movían con propósito y una eficiencia terrible, dirigiéndose hacia el siguiente sistema habitado. El monitor Quartzian intentó enviar una advertencia, pero las naves desconocidas detectaron la transmisión. Giraron hacia la estación de monitoreo como depredadores que sienten a su presa. La última imagen que la estación transmitió mostró a la nave oscura rodeándola, con sus armas cargándose con una energía que dolía mirar. El capitán Yenkle de la flota de defensa Borak recibió la señal de emergencia. Como uno de los comandantes militares más experimentados de la galaxia, había manejado ataques piratas y disputas fronterizas durante décadas. Esto parecía un nuevo tipo de incursores, probablemente usando tecnología robada para ocultar sus naves. Yenkle reunió una flota de respuesta de 12 naves. Cada nave representaba 4.000 años de ingeniería militar Borak. Sus escudos podían detener armas capaces de destruir planetas. Sus sensores podían rastrear un solo átomo a través de un sistema estelar. Sus armas podían cortar asteroides del tamaño de lunas. La flota encontró a las naves desconocidas cerca del sistema Riel. Estaban atacando un mundo colonia de la hegemonía, sus oscuras naves rodeando el planeta como insectos hambrientos. Yenkle abrió los canales de comunicación, listo para exigir la rendición en 17 idiomas galácticos diferentes. Las naves desconocidas no respondieron a ninguna frecuencia. No acusaron recibo de advertencias o amenazas. Simplemente continuaron su trabajo, extrayendo algún tipo de energía del planeta de abajo. Los 20 millones de habitantes de la colonia enviaron desesperadas súplicas de ayuda antes de que sus señales se cortaran por completo. Naves desconocidas, transmitió Yenkle, están violando la ley galáctica. Retírense de inmediato o enfrenten las consecuencias. Las naves oscuras se volvieron hacia la flota Borak. Su respuesta no fueron palabras, sino armas. Rayos de energía como nada en la base de datos galáctica se lanzaron a través del espacio. Cuando golpearon los escudos de Yenkle, sucedió algo imposible. Los escudos no fallaron. Simplemente dejaron de existir. La nave insignia de Yenkle, el orgullo de la ingeniería Borak, comenzó a disolverse. Su casco no se derritió ni explotó. Se convirtió en nada, átomo por átomo, como si el universo estuviera olvidando que alguna vez había existido. El capitán envió un último mensaje antes de que su nave desapareciera por completo. No son incursores. Son otra cosa, algo que no entendemos. Las 11 naves restantes duraron menos de 10 minutos. Las naves desconocidas se movieron a través de ellas como la muerte misma, borrando cada una por completo. Cuando la batalla terminó, no quedó nada excepto ese mismo polvo oscuro flotando en el espacio. El Consejo Galáctico ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Se convocaron sesiones de emergencia. Representantes de cada especie principal se reunieron para compartir información y coordinar una respuesta. Por primera vez en la historia registrada, el Consejo enfrentaba una amenaza que no podían identificar ni con la que podían negociar. El embajador Beltar se paró ante la asamblea, su confianza habitual reemplazada por un miedo visible. Hemos perdido contacto con 37 sistemas en el último mes, anunció. Cada uno simplemente se desvanece. Sin llamadas de socorro, sin supervivientes, sin explicación. El colectivo etéreo, seres de energía pura que habían trascendido la forma física millones de años atrás, intentaron comprender a los atacantes. Enviaron sondas de conciencia a través del espacio, tratando de hacer contacto con cualquier inteligencia que controlara las naves oscuras. Las sondas nunca regresaron.
Algo en la oscuridad las consumió instantáneamente. El colectivo de IA de Altair intentó un enfoque diferente. Analizaron los patrones de ataque, buscando lógica o estrategia en la destrucción. Sus vastas redes informáticas, que podían predecir el comportamiento de sistemas estelares enteros, no encontraron ningún patrón. Los atacantes parecían atacar al azar, sin tener en cuenta el valor estratégico o la importancia política. La doctora Hara de la Unión Científica presentó su análisis al Consejo. El residuo oscuro dejado en los lugares de ataque parece ser materia ordinaria que ha sido despojada de sus propiedades cuánticas, informó. Es como si estos atacantes pudieran hacer que las fuerzas básicas de la naturaleza dejen de funcionar. Los delegados reunidos escucharon en un silencio horrorizado. Las armas descritas estaban más allá de su comprensión. La tecnología que podía alterar las leyes fundamentales de la física era imposible según su ciencia. Sin embargo, la evidencia era innegable. La respuesta militar del Consejo se organizó rápidamente. Cada especie miembro contribuyó con naves para formar la flota más grande de la historia galáctica. 12.000 naves de toda la galaxia se reunieron en el Cúmulo Centauri. Representaba millones de años de avance tecnológico combinado. La flota estaba comandada por la almirante de la coalición de la Unidad. Era considerada la mente militar más brillante de la galaxia, con siglos de experiencia en operaciones de mantenimiento de la paz. Su nave insignia por sí sola llevaba suficiente potencia de fuego para destruir lunas pequeñas. Los atacantes desconocidos se encontraron con la flota del Consejo en el borde del sistema Centauri. Solo había 50 de las naves oscuras, pero avanzaron sin miedo ni vacilación. La almirante ordenó a la flota que abriera fuego a máximo alcance. La batalla fue una masacre. Las armas de Consejo, diseñadas para someter en lugar de destruir, resultaron inútiles contra enemigos que no sentían dolor y no mostraban piedad. Las naves oscuras se movieron a través de la enorme flota como tiburones a través de un banco de peces. Destruyeron todo lo que tocaron, dejando solo espacio vacío detrás. La última transmisión de la almirante Hectra fue transmitida por toda la galaxia. Consume nuestra tecnología como consumen nuestros mundos. Nuestras armas los alimentan. Nuestros escudos los protegen. Estamos luchando contra fantasmas que se comen la realidad misma. 17 minutos después de que comenzara la batalla, 12.000 naves se convirtieron en polvo oscuro flotando en el espacio. Ni una sola nave del Consejo escapó para contar lo que habían aprendido. La galaxia cayó en pánico. Naves de refugiados huyeron de los sistemas exteriores hacia el núcleo galáctico. Civilizaciones antiguas que habían existido durante millones de años comenzaron a evacuar sus mundos natales. La paz perfecta del Consejo fue destrozada por un enemigo que no podían entender ni derrotar. Después, una joven ayudante de la delegación Quartian hizo una sugerencia que habría sido impensable semanas antes. Quizás deberíamos contactar a los humanos, dijo en voz baja. Son primitivos, pero hablaron de guerra y conflicto. Podrían entender a este enemigo mejor que nosotros. Las escamas del embajador Beltar se oscurecieron de ira. Los humanos son niños jugando con fuego. ¿Qué podrían saber ellos que nosotros no sepamos? Saben cómo luchar, replicó la ayudante. Nosotros no. La sugerencia fue debatida durante horas. El orgullo del Consejo luchaba con su creciente desesperación. ¿Cómo podría una especie que había alcanzado el viaje espacial hace solo 2 siglos ayudar cuando civilizaciones de millones de años habían fracasado por completo? Pero a medida que más mundos quedaban en silencio y las naves oscuras avanzaban firmemente hacia el núcleo galáctico, el orgullo se convirtió en un lujo que la galaxia ya no podía permitirse. El Consejo autorizó el envío de un único mensaje encriptado a la Tierra. El mensaje era simple: requerimos consulta inmediata sobre asuntos de resolución de conflictos. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. No provenía del cuerpo diplomático o la comunidad científica de la Tierra. Venía de algo llamado la Fuerza de Defensa Humana y consistía en solo 2 palabras: vamos en camino. La flota humana llegó al borde del espacio del Consejo sin fanfarrias. 12 naves salieron del hiperespacio e inmediatamente tomaron posiciones defensivas. No se parecían a nada que la galaxia hubiera visto antes. Donde las naves de Consejo eran obras de arte, las naves humanas parecían instrumentos de guerra. La U.S. Defiance, la nave insignia, era una enorme cuña de metal gris cubierta de puertos de armas y conjuntos de sensores. Su casco estaba marcado por batallas anteriores, y su diseño hablaba de una especie que esperaba luchar por todo lo que tenía.
Las otras naves de la flota mostraban la misma eficiencia brutal. Sin decoraciones, sin curvas suaves, solo función cruda y potencia de fuego. El almirante Marcus Webb se materializó como un holograma en la cámara de emergencia del Consejo. Su apariencia sorprendió a los delegados reunidos. La mitad de su rostro estaba cubierta por implantes cibernéticos, y su ojo izquierdo brillaba con una luz artificial. Cicatrices cruzaban su piel visible, contando historias de batallas libradas y sobrevividas. Llamaron pidiendo ayuda con una guerra, dijo el almirante Webb sin ceremonias. La guerra es lo que los humanos hacen. El embajador Beltar luchó por mantener su dignidad. Almirante, apreciamos su entusiasmo. Sin embargo, este enemigo ha derrotado a nuestras flotas más avanzadas. Quizás debería observar nuestros datos tácticos antes de... He visto sus datos tácticos, interrumpió Webb. Lucharon contra ellos como luchan entre ustedes, con honor, reglas y moderación. Eso no es guerra. Eso es un evento deportivo. Las palabras del almirante causaron un alboroto en la cámara. La delegación Borak se enfureció por el insulto a sus tradiciones militares. El colectivo Etere expresó confusión ante el concepto de luchar sin honor. El colectivo de IA calculó que el enfoque de Webb tenía un 97% de posibilidades de fracasar. Webb ignoró las protestas y activó su propia pantalla holográfica. «Déjenme mostrarles cómo es la guerra de verdad», dijo. La pantalla mostró la historia del conflicto humano, desde batallas de la Edad de Piedra hasta enfrentamientos de flotas espaciales. Cada imagen era violenta, desesperada y brutal. Sus especies pasaron miles de años perfeccionando el arte y la filosofía. Continuó Webb. Nosotros pasamos ese mismo tiempo perfeccionando el arte de matar. Cada avance importante en la tecnología humana provino de una necesidad militar. Viaje más rápido que la luz. Lo desarrollamos para flanquear flotas enemigas. Computadoras cuánticas, diseñadas originalmente para sistemas de puntería. La doctora Jara de la Unión Científica estudió los datos tecnológicos humanos con creciente asombro. Sus computadoras están siglos por detrás de las nuestras, dijo. Sin embargo, sus sistemas de armas son increíblemente sofisticados. ¿Cómo es posible? Porque necesitábamos armas más de lo que necesitábamos computadoras perfectas, respondió Webb. Ustedes construyen tecnología para explorar y comprender. Nosotros la construimos para sobrevivir y ganar. La sesión informativa del almirante continuó durante horas. Explicó conceptos que el Consejo nunca había considerado: guerra total, pérdidas aceptables, jugar sucio, usar la fuerza de tu enemigo en su contra. Los delegados reunidos escuchaban con una fascinación horrorizada mientras Webb describía tácticas que sus mentes civilizadas encontraban perturbadoras. Verán, dijo Webb, todos ustedes han estado jugando el mismo juego durante tanto tiempo que han olvidado que existen otros juegos. Estas naves oscuras no siguen sus reglas. No están interesadas en sus protocolos o sus códigos de honor. Quieren ganar y harán cualquier cosa para lograr ese objetivo. Pero seguramente, protestó el embajador Beltar, debe haber alguna forma de comunicarnos con ellos. Algún terreno común que podamos encontrar. El rostro lleno de cicatrices de Webb mostró algo que podría haber sido lástima. No todos los problemas se pueden resolver con palabras, embajador. A veces, el único lenguaje que tu enemigo entiende es la fuerza. La primera prueba de las tácticas humanas llegó cuando un pequeño grupo de naves oscuras fue detectado cerca del sistema Próxima. El Consejo quería enviar una misión diplomática. Webb ordenó un ataque inmediato. La flota humana se movió como nada que la galaxia hubiera visto. En lugar de las formaciones majestuosas preferidas por las flotas de Consejo, las naves humanas se dispersaron y se acercaron desde múltiples ángulos. Usaron campos de asteroides como cobertura y coordinaron su ataque con una sincronización de una fracción de segundo. Cuando las naves oscuras intentaron usar sus armas que disuelven la realidad, los humanos estaban listos. En lugar de depender de escudos, usaron velocidad e imprevisibilidad. Dispararon misiles cargados con simples explosivos químicos, armas primitivas que el enemigo aparentemente no había encontrado antes. La batalla duró solo minutos, pero cuando terminó, 3 naves oscuras estaban destruidas. Por primera vez desde que comenzaron los ataques, alguien había contraatacado con éxito. Los delegados del Consejo vieron las grabaciones en un silencio atónito. ¿Cómo?, preguntó la doctora. Jara, sus armas están siglos por detrás de las de ellos. Sus tácticas no deberían haber funcionado.
Precisamente por eso funcionaron, respondió Webb. Estos enemigos han estado estudiando sus civilizaciones durante quién sabe cuánto tiempo. Entienden su tecnología y sus métodos, pero nunca han visto nada como nosotros. El análisis de las naves enemigas destruidas reveló verdades inquietantes. Las naves oscuras no fueron construidas por alguna especie alienígena desconocida. Eran versiones corruptas de la tecnología del Consejo, retorcidas y pervertidas por una inteligencia que tenía un conocimiento íntimo de la civilización galáctica. Las armas del enemigo funcionaban convenciendo la materia para que dejara de seguir las leyes de la física. Sus naves se movían haciendo que el espacio olvidara que estaban allí. Sus sensores funcionaban pidiéndole al universo que revelara sus secretos. Era tecnología que requería una profunda comprensión de cómo funcionaba la realidad. Sean quienes sean, dijo Webb sombríamente, los han estado observando durante mucho tiempo. Saben cómo piensan, cómo luchan, cómo construyen sus naves. Se han estado preparando para este día. Los archivos del Consejo fueron registrados en busca de cualquier mención de tal enemigo. En lo profundo de los registros más antiguos, almacenados en matrices cristalinas que precedían a la mayoría de las civilizaciones actuales, encontraron referencias a algo llamado los predecesores, los seres antiguos que supuestamente habían sembrado la vida en la galaxia hace miles de millones de años. Los registros eran fragmentarios y contradictorios, más leyenda que historia. Pero hablaban de un tiempo en que la galaxia era joven y violenta, cuando las primeras civilizaciones libraron guerras desesperadas contra entidades del vacío entre galaxias. Los registros sugerían que estas entidades habían sido derrotadas y expulsadas al espacio oscuro. Han vuelto, dijo Webb después de leer los antiguos archivos, y están cosechando las civilizaciones que crearon. El análisis del almirante fue escalofriante. Siempre han sido su jardín. Plantaron las semillas de la civilización, esperaron a que crecieran y se desarrollaran, y ahora han vuelto para la cosecha. Nunca se pretendió que se defendieran. Por eso evolucionaron como especies pacíficas. La voz de la doctora. Hara era apenas un susurro. Entonces, todos estamos condenados. Quizás, dijo Webb, pero cometieron un error. Nunca planearon para nosotros. La revelación lo cambió todo. El Consejo no se enfrentaba a incursores aleatorios o alienígenas desconocidos. Se enfrentaban a sus propios creadores, seres con tecnología más allá de la imaginación y conocimiento que abarcaba eones. Era una lucha que no podían ganar. Pero el almirante Webb ya estaba planeando la respuesta de la humanidad. Esperan que reaccionen como seres civilizados, le dijo a Consejo. Esperan intentos de negociación, códigos de honor y tácticas predecibles. No esperan a los humanos. El plan del almirante era simple y aterrador. En lugar de intentar igualar la tecnología superior del enemigo, la humanidad lucharía el tipo de guerra que entendían, brutal, desesperada y sin reglas. Volverían la propia infraestructura de la galaxia contra los predecesores, usando tácticas que ninguna especie civilizada consideraría. Vamos a hacerles daño, prometió Webb, y vamos a hacer que recuerden por qué dejaron esta galaxia en primer lugar. Los delegados del Consejo escucharon el plan de guerra humano con una mezcla de horror y esperanza. Los métodos de Webb eran salvajes y despiadados, completamente contrarios a todo lo que creían sobre la civilización y el honor. Pero también eran las únicas tácticas que habían funcionado contra el enemigo. Al terminar la reunión, el embajador Beltar se acercó al almirante Webb en privado. Su especie es muy joven, dijo el diplomático reptiliano. Sin embargo, habla de la guerra como si la hubiera luchado durante millones de años. El ojo artificial de Webb se fijó en el embajador con una luz fría. Embajador, hemos estado luchando desde que aprendimos a fabricar herramientas. Cada día de la existencia humana ha sido una guerra contra algo. La naturaleza, la enfermedad, nosotros mismos, el universo. Nos llaman jóvenes como si fuera una debilidad. Pero a veces, ser joven y estar enojado es exactamente lo que se necesita. El almirante se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. Su gente ha tenido paz durante tanto tiempo que han olvidado lo que realmente significa la guerra. Están a punto de recordarlo. El plan de guerra del almirante Webb se extendió por el Consejo como un reguero de pólvora. En cuestión de horas, cada especie miembro estaba recibiendo instrucciones detalladas sobre cómo adaptar sus naves con sistemas de armas humanos. El proceso fue perturbador de ver. Elegantes naves de exploración siendo destripadas y reconstruidas como instrumentos de destrucción. Las naves de cristal Quartzian,
una vez utilizadas para la observación científica pacífica, fueron equipadas con armas cinéticas humanas. Los seres de energía del colectivo etéreo aprendieron a habitar computadoras de puntería humanas, guiando misiles con su conciencia. Incluso el antiguo colectivo de IA comenzó a incorporar algoritmos tácticos humanos en sus matrices de procesamiento. La doctora Sarah Chen llegó con la segunda oleada de refuerzos humanos. Había sido ascendida a directora de Relaciones Alienígenas y tenía la autoridad para hablar en nombre de toda la humanidad. Cuando entró en la Cámara de Consejo, los mismos delegados que la habían desestimado meses antes se pusieron de pie en señal de respeto. Doctora Chen, embajadora, dijo Beltar formalmente. El Consejo se disculpa por nuestro malentendido anterior. No supimos reconocer las capacidades únicas de la humanidad. Sara miró alrededor de la cámara. La perfección prístina había desaparecido. La iluminación de emergencia proyectaba duras sombras sobre rostros preocupados. Las pantallas holográficas mostraban a las fuerzas enemigas avanzando mientras consumían sistema tras sistema. Los gobernantes de la galaxia habían aprendido cómo era el miedo. El almirante Webb me ha informado de su situación, dijo Sara. Los predecesores están usando su propio camino evolutivo en su contra. Los moldearon para ser pacíficos y cooperativos, presas perfectas para sus ciclos de cosecha. Activó su propia pantalla holográfica, mostrando el patrón de avance del enemigo. Pero no planearon para nosotros. Los humanos evolucionaron en un mundo mortal, luchando por la supervivencia contra todo lo que el universo nos arrojó. Somos la mutación en su diseño perfecto. La flota combinada comenzó a tomar forma en el área de preparación galáctica. No se parecía a nada en la historia registrada. Especies pacíficas aprendiendo a pensar como guerreros, civilizaciones antiguas adaptando tácticas de una especie que consideraban niños primitivos. Las naves mismas eran extraños híbridos de tecnología avanzada y practicidad brutal. La capitana Sarah Akefe de la US Roterviuschen trabajó con ingenieros Borak para instalar armas humanas en sus naves. Los Borak nunca habían construido nada diseñado puramente para matar, y luchaban con conceptos como campos de tiro superpuestos y sistemas de puntería redundantes. Sus armas están tan enfocadas, comentó el ingeniero Treske mientras examinaba un sistema de misiles humano. No sirven para otro propósito que la destrucción. Ese es el punto, replicó la capitana Akefer. Sus herramientas son hermosas y eficientes. Nuestras herramientas son feas y mortales. A veces, lo feo gana. El colectivo etéreo enfrentó diferentes desafíos. Su existencia basada en energía les dificultaba entender las armas físicas, pero sobresalían en la guerra electrónica, bajo la guía humana. La revelación lo cambió todo. El Consejo no se enfrentaba a incursores aleatorios o alienígenas desconocidos. Se enfrentaban a sus propios creadores, seres con tecnología más allá de la imaginación y conocimiento que abarcaba eones. Era una lucha que no podían ganar. Pero el almirante Webb ya estaba planeando la respuesta de la humanidad. Esperan que reaccionen como seres civilizados, le dijo a Consejo. Esperan intentos de negociación, códigos de honor y tácticas predecibles. No esperan a los humanos. El plan del almirante era simple y aterrador. En lugar de intentar igualar la tecnología superior del enemigo, la humanidad lucharía el tipo de guerra que entendían, brutal, desesperada y sin reglas. Volverían la propia infraestructura de la galaxia contra los predecesores, usando tácticas que ninguna especie civilizada consideraría. Vamos a hacerles daño, prometió Webb, y vamos a hacer que recuerden por qué dejaron esta galaxia en primer lugar. Los delegados de Consejo escucharon el plan de guerra humano con una mezcla de horror y esperanza. Los métodos de Webb eran salvajes y despiadados, completamente contrarios a todo lo que creían sobre la civilización y el honor. Pero también eran las únicas tácticas que habían funcionado contra el enemigo. Al terminar la reunión, el embajador Beltar se acercó al almirante Webb en privado. Su especie es muy joven, dijo el diplomático reptiliano. Sin embargo, habla de la guerra como si la hubiera luchado durante millones de años. El ojo artificial de Webb se fijó en el embajador con una luz fría. Embajador, hemos estado luchando desde que aprendimos a fabricar herramientas. Cada día de la existencia humana ha sido una guerra contra algo. La naturaleza, la enfermedad, nosotros mismos, el universo. Nos llaman jóvenes como si fuera una debilidad. Pero a veces, ser joven y estar enojado es exactamente lo que se necesita. El almirante se dio la vuelta para irse, luego se detuvo.
Su gente ha tenido paz durante tanto tiempo que han olvidado lo que realmente significa la guerra. Están a punto de recordarlo. El plan de guerra del almirante Webb se extendió por el Consejo como un reguero de pólvora. En cuestión de horas, cada especie miembro estaba recibiendo instrucciones detalladas sobre cómo adaptar sus naves con sistemas de armas humanos. El proceso fue perturbador de ver. Elegantes naves de exploración siendo destripadas y reconstruidas como instrumentos de destrucción. Las naves de cristal Quartzian, una vez utilizadas para la observación científica pacífica, fueron equipadas con armas cinéticas humanas. Los seres de energía del colectivo etéreo aprendieron a habitar computadoras de puntería humanas, guiando misiles con su conciencia. Incluso el antiguo colectivo de IA comenzó a incorporar algoritmos tácticos humanos en sus matrices de procesamiento. La doctora Sarah Chen llegó con la segunda oleada de refuerzos humanos. Había sido ascendida a directora de Relaciones Alienígenas y tenía la autoridad para hablar en nombre de toda la humanidad. Cuando entró en la Cámara de Consejo, los mismos delegados que la habían desestimado meses antes se pusieron de pie en señal de respeto. Doctora Chen, embajadora, dijo Beltar formalmente. El Consejo se disculpa por nuestro malentendido anterior. No supimos reconocer las capacidades únicas de la humanidad. Sara miró alrededor de la cámara. La perfección prístina había desaparecido. La iluminación de emergencia proyectaba duras sombras sobre rostros preocupados. Las pantallas holográficas mostraban a las fuerzas enemigas avanzando mientras consumían sistema tras sistema. Los gobernantes de la galaxia habían aprendido cómo era el miedo. El almirante Webb me ha informado de su situación, dijo Sara. Los predecesores están usando su propio camino evolutivo en su contra. Los moldearon para ser pacíficos y cooperativos, presas perfectas para sus ciclos de cosecha. Activó su propia pantalla holográfica, mostrando el patrón de avance del enemigo. Pero no planearon para nosotros. Los humanos evolucionaron en un mundo mortal, luchando por la supervivencia contra todo lo que el universo nos arrojó. Somos la mutación en su diseño perfecto. La flota combinada comenzó a tomar forma en el área de preparación galáctica. No se parecía a nada en la historia registrada. Especies pacíficas aprendiendo a pensar como guerreros, civilizaciones antiguas adaptando tácticas de una especie que consideraban niños primitivos. Las naves mismas eran extraños híbridos de tecnología avanzada y practicidad brutal. La capitana Sarah Akefer de la U.S. Retribution trabajó con ingenieros Borak para instalar armas humanas en sus naves. Los Borak nunca habían construido nada diseñado puramente para matar, y luchaban con conceptos como campos de tiro superpuestos y sistemas de puntería redundantes. Sus armas están tan enfocadas, comentó el ingeniero Treske mientras examinaba un sistema de misiles humano. No sirven para otro propósito que la destrucción. Ese es el punto, replicó la capitana Akefer. Sus herramientas son hermosas y eficientes. Nuestras herramientas son feas y mortales. A veces, lo feo gana. El colectivo etéreo enfrentó diferentes desafíos. Su existencia basada en energía les dificultaba entender las armas físicas, pero sobresalían en la guerra electrónica. Bajo la guía humana, la nave de la capitana Akefer, la U.S. Retribution, lideró una carga contra un grupo de batalla predecesor. Su nave había sido construida para la guerra desde la quilla, sus cascos marcados por una docena de batallas anteriores. Mientras los rayos de energía enemigos se lanzaban hacia su nave, ordenó maniobras evasivas que habrían sido imposibles para cualquier nave del Consejo. Todas las baterías apunten a la nave líder, ordenó. Máxima cadencia de fuego. No les den tiempo para adaptarse. Las armas de la Retribution hablaron con la voz de la ingeniería humana. Proyectiles cinéticos moviéndose a fracciones significativas de la velocidad de la luz atravesaron escudos enemigos que habían sido diseñados para detener armas de energía. Explosivos químicos, primitivos para los estándares galácticos, detonaron de maneras que los predecesores nunca habían encontrado. La nave enemiga comenzó a disolverse, mientras las armas que alteraban la realidad golpeaban el casco de la Retribution. Pero la capitana Akefer había aprendido de batallas anteriores. En lugar de depender de escudos, su nave usaba un blindaje ablativo que simplemente se quemaba bajo el fuego enemigo. Las armas de los predecesores consumían el blindaje, pero la nave debajo permanecía intacta. Están tratando de hacer que dejemos de existir, informó Akefer por la red de comunicación de la flota. Pero no puedes borrar algo que se niega a ser olvidado. La batalla se libró en una docena de sistemas estelares simultáneamente. El colectivo etéreo,
luchando en sus formas de energía, se infiltró en las redes informáticas predecesoras y sembró el caos en sus sistemas de mando. Los Quartzian usaron su comprensión matemática para predecir los patrones de movimiento del enemigo, permitiendo a los tácticos humanos tender emboscadas perfectas. Pero el costo fue enorme. Las naves morían por miles mientras los predecesores respondían a tácticas que nunca habían visto antes. Las naves de Consejo, hermosas obras de arte que habían navegado entre las estrellas durante milenios, fueron destrozadas en segundos. Sus tripulaciones, seres que solo habían conocido la paz, enfrentaron la muerte con un coraje que asombró a los comandantes humanos. El almirante Webb observaba los informes de bajas con sombría determinación. Estaban perdiendo naves más rápido de lo planeado, pero también estaban haciendo algo que nunca antes se había hecho. Estaban hiriendo a los predecesores. Las naves enemigas estaban siendo destruidas, sus antiguas tripulaciones aprendiendo lo que significaba enfrentar a una galaxia que se defendía. Todas las naves, transmitió Webb a través de la red de la flota, mantengan el rumbo hacia el nexo. Pase lo que nos pase, esa estructura debe ser destruida. La U.S. Defiance lideró el asalto final al núcleo galáctico. Detrás de ella venían los supervivientes de la flota más grande de la historia. Apenas 10,000 naves de las 200,000 que habían comenzado el viaje. Estaban dañadas, mermadas y enfrentando a un enemigo que parecía infinito. El nexo se alzaba delante como un dios malévolo. Estaba rodeado de estructuras defensivas que existían en múltiples dimensiones simultáneamente. Plataformas de armas del tamaño de lunas. Aproximaciones protegidas que conducían a través del espacio-tiempo plegado. Los predecesores habían convertido el núcleo galáctico en una fortaleza inexpugnable. Probabilidades imposibles, murmuró el comandante Torres mientras estudiaba la pantalla táctica. Bien, respondió el almirante Webb. Lo imposible es lo que los humanos hacen mejor. El asalto al nexo comenzó con una jugada desesperada. Naves voluntarias de cada especie de la flota realizaron ataques suicidas contra las defensas exteriores. Naves Borak, con sus tripulaciones cantando antiguas canciones de guerra, se estrellaron contra las instalaciones predecesoras. Naves Quartzian usaron sus habilidades matemáticas para calcular ángulos de impacto perfectos, maximizando el daño incluso mientras morían. La doctora Chen observaba desde el puente cómo civilizaciones que habían existido durante millones de años se sacrificaban por una oportunidad de victoria. Están aprendiendo, dijo en voz baja. Están aprendiendo lo que significa luchar por algo por lo que vale la pena morir. La U.S. Defiance atravesó las defensas exteriores en un rumbo que debería haber sido imposible. El almirante Webb había estudiado los patrones del enemigo y encontró la única debilidad en su diseño perfecto. No podían imaginar que alguien estuviera lo suficientemente loco como para intentar un asalto directo al propio nexo. La nave se estremeció mientras las armas que deformaban la realidad intentaban convencerla de que dejara de existir. Pero la Defiance había sido construida por humanos que entendían que a veces la existencia era una elección que tenías que hacer a cada segundo. La tripulación luchó por mantener su nave real por pura fuerza de voluntad. Integridad del casco al 30%, informó el oficial de control de daños. Las armas enemigas están tratando de borrar nuestra estructura atómica. Que lo intenten, replicó Webb. Esta nave ha pasado por el infierno antes. Un poco de irrealidad no nos va a detener ahora. La Defiance alcanzó la estructura del nexo y disparó todas las armas que tenía directamente la matriz de espacio-tiempo cristalizado. Ojivas nucleares de diseño humano, toscas para los estándares galácticos, detonaron dentro de un centro de control que existía en 17 dimensiones simultáneamente. El efecto fue inmediato y catastrófico. El nexo comenzó a colapsar mientras la red de entrelazamiento cuántico que controlaba la flota predecesora comenzaba a deshacerse en toda la galaxia. Las naves enemigas de repente se encontraron aisladas, desconectadas de la inteligencia central que había coordinado sus ataques. Los predecesores nunca antes habían experimentado una verdadera derrota. Su reacción fue rápida y terrible. En lugar de retirarse, comenzaron una jugada final. Empezaron a consumir el propio núcleo galáctico, tratando de negar la victoria a sus enemigos, incluso si eso significaba destruirlo todo. Van a colapsar toda la región del núcleo, informó la doctora, mientras las lecturas de energía se disparaban más allá de toda medida. Prefieren destruir la galaxia que perderla. El rostro lleno de cicatrices del almirante Webb no mostró emoción mientras daba su orden final. Todas las naves restantes, reversa total.
Aléjense del núcleo antes de que se vuelva crítico. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja, ha sido un honor servir con todos ustedes. La US Defiance permaneció en el nexo, su tripulación manteniendo el fuego sobre la estructura en colapso. Sabían que no podían escapar, pero podían asegurarse de que la derrota del enemigo fuera completa. Mientras el núcleo galáctico comenzaba a implosionar, llevándose consigo la estructura de mando predecesora, la última nave de guerra humana desapareció en el torbellino. La explosión fue visible desde media galaxia de distancia. Cuando terminó, el núcleo galáctico era un páramo lleno de radiación donde nada podía sobrevivir. La flota predecesora, desconectada de su red de mando, comenzó una retirada confusa hacia el borde de la galaxia. Las naves de consejo supervivientes se reagruparon a una distancia segura. Menos de 1000 naves quedaban de la armada más grande de la historia galáctica, pero habían logrado algo que parecía imposible. Habían derrotado a los dioses que los crearon. La doctora Chen, ahora a bordo de una nave Quartzian tras el sacrificio de la Defiance, se dirigió a los supervivientes. Hoy aprendimos algo importante, dijo. El universo no pertenece a los más antiguos ni a los más avanzados. Pertenece a aquellos que están dispuestos a luchar por él. En las semanas que siguieron, la galaxia comenzó a reconstruirse. La amenaza predecesora no había desaparecido por completo. Sus flotas aún vagaban por la oscuridad exterior, pero habían sido quebrantadas. Lo pensarían 2 veces antes de regresar para cosechar una galaxia que había aprendido a enseñar los dientes. El Consejo Galáctico se reunió de nuevo en una nueva estación construida con principios defensivos humanos en mente. La cámara era más pequeña que antes, marcada por la guerra y la pérdida. Pero los seres que se reunieron allí habían cambiado. Habían aprendido lo que significaba luchar por la supervivencia. El embajador Beltar, sus escamas ahora con las cicatrices de la batalla, se puso de pie para dirigirse a la asamblea. El Consejo reconoce a la humanidad como una especie miembro de pleno derecho, anunció. Además, solicitamos que la Tierra acepte el liderazgo de nuestra nueva alianza militar. La doctora Shen sonrió al aceptar el cargo. La humanidad había llegado a las estrellas como jóvenes advenedizos, desestimados por civilizaciones antiguas como niños primitivos. Ahora se erigían como los guardianes de la paz galáctica, protectores de especies mucho más antiguas que ellos. La galaxia había llamado joven a la Tierra, como si la juventud fuera una debilidad. Pero a veces, reflexionó Sara, ser joven era exactamente lo que el universo necesitaba. Lo suficientemente joven como para tomar riesgos imposibles. Lo suficientemente joven como para librar guerras que no se podían ganar. Lo suficientemente joven como para mirar a los dioses y negarse a arrodillarse.